El mundo de Rick Harrison se ha puesto patas arriba. Su madre le ha demandado, acusándole de manipular sus finanzas cuando se encontraba en su momento más vulnerable. El magnate de Pawn Stars, conocido por hacer tratos duros en su tienda de Las Vegas, se encuentra ahora en medio de una batalla legal que podría costarle todo. La traición es escandalosa, las acusaciones son devastadoras, y la lucha no ha hecho más que empezar. Sintonice esta batalla de alto riesgo entre madre e hijo, que da un giro, inesperado porque la mayor sorpresa está aún por llegar, el imperio del empeño en guerra. El hombre detrás de Pawn Stars siempre ha estado en el punto de mira, pero no siempre por las razones correctas. Su negocio de empeño le hizo famoso, atrayendo fans desde que la serie llegó a las pantallas de televisión en 2009. A la gente le encantaba ver cómo se cerraban tratos en la casa de empeño de oro y plata de Las Vegas, pero no todo ha sido un camino de rosas, sobre todo cuando el drama familiar llama a la puerta. Pero un giro inesperado amenazó con cambiarlo todo. Su padre, Richard Oldman Harrison, era la roca detrás de la tienda cuando todo comenzó allá por 1989. Juntos, convirtieron la tienda en una sensación de la telerrealidad. Pero después de que el anciano falleciera en 2018, las cosas se complicaron. Se complicaron de verdad. El control del negocio cambió, y eso no sentó bien a su madre, Joanne Harrison. De repente, la disputa familiar salió a la luz y comenzaron las batallas legales. En 2022, Joanne presentó una demanda que hizo que todo el mundo hablara de que es un hombre valiente, que le daría a su prometida un anillo de campeón. Debe tener las manos muy grandes. Ahí está en toda su gloria. ¡Guau! No solo estaba enfadada, estaba furiosa. Le acusó de manipular sus finanzas, alegando que fue obligada a ceder su participación en el negocio tras despertar del coma. Por si fuera poco, también alegó que él pidió un préstamo por valor de $3 millones, utilizando sus bienes, y le ocultó muchas cosas en efectivo, entre ellas la desaparición de $500,000 que pertenecían al anciano antes de que falleciera. Las cosas empeoraron aún más cuando la asignación de Joanne dejó de llegar. Solía recibir un cheque todos los meses, $25,000. Ese año solo recibió un total de $85,000, mucho menos de lo que necesitaba para cubrir unos gastos médicos que ascendían a $115,000 al mes. Joanne no lo aceptaba. Quería que se le restituyera su asignación, pleno acceso a los registros financieros y daños y perjuicios por todo el dinero que, según ella, se había manejado mal. Por otro lado, él tenía su propia versión de los hechos. Afirmó que Joanne no actuaba por su cuenta y que otros la manipulaban para que hiciera esas afirmaciones. Insistió en que había intentado comunicarse con ella, pero que ella no respondía. Era una guerra familiar en toda regla y los fans no podían creer lo que estaba pasando. El problema era que tenías el probador de diamantes sentado en él, ¿verdad? No va a probar bien porque el diamante está demasiado caliente en este momento. ¿Tienes uno de tus tengo mis propias cosas por ahí? Sí, quiero decir, sí. Pero esta no era la primera vez que la controversia le seguía a lo largo de los años. Su actitud en la casa de empeño le cayó mal a mucha gente. Se le conoce por ignorar a los clientes, cerrar negociaciones y negarse en redondo a ceder en los precios. Algunos salían de la tienda con la sensación de haber sido engañados. Un momento inolvidable fue el de un cliente que quería comprar un anillo de campeón de la NBA para su prometida. El anillo de los Golden State Warriors de 1975 iba a ser un regalo de ensueño, pero las cosas se complicaron rápidamente. El cliente quería verificar la autenticidad de los diamantes y la paciencia se agotó. Cuando el cliente sacó su propio probador de diamantes para comprobarlo, la frustración aumentó. Finalmente, se confirmó que el anillo era auténtico, pero el precio era otra historia. El dueño de la tienda quería $111,000 por él, mientras que el cliente solo estaba dispuesto a pagar $5,500. El trato no se cerró. El cliente se marchó frustrado y más tarde dijo que el encuentro había sido tenso. Su aguda actitud puede resultar muy atractiva para la televisión, pero también ha provocado muchas reacciones negativas, ya sea por sus disputas con los clientes, por sus polémicos movimientos comerciales o por enfrentarse a su propia madre en los tribunales. El drama no le es ajeno, ya que Pawn Stars sigue siendo un éxito. Los fans están muy atentos para ver cómo maneja la situación, tanto si suaviza las cosas como si se mete en un agujero más profundo.
Una cosa es segura, sabe cómo mantener a la gente hablando más allá del pleito con su madre. Los problemas legales forman parte de su realidad desde hace años. Empleados, socios comerciales e incluso clientes han emprendido acciones legales contra él. Algunos casos tienen que ver con salarios impagados, tratos dudosos y acusaciones de transacciones engañosas en la tienda. Cada vez se las arregla para encontrar una salida, pero el patrón es difícil de ignorar. A pesar de todo el drama, la Casa de Empeños de Oro y Plata sigue siendo una atracción turística. Visitantes de todas partes acuden en masa a Las Vegas solo para ver la famosa tienda y quizá incluso vislumbrarlo. La tienda, repleta de objetos históricos, coleccionables y raros, sigue siendo un punto de encuentro para hallazgos únicos. Pero entre bastidores, el negocio no es tan perfecto como parece en la tele. La propia serie ha tenido sus momentos de controversia. A lo largo de los años, los fans se han preguntado si todo es tan real como parece. Han surgido informes sobre acuerdos escénicos, interacciones con guión y negociaciones planeadas de antemano, lo que ha suscitado dudas sobre la autenticidad del espectáculo. Un amigo mío estaba en la ciudad y lo vio y pensó que era uno de sus anillos de precio más razonable. Estoy pensando en gastarme entre $500 y $700 en este anillo, pero, ya sabes, tendremos que ver qué pasa. Aunque los productores han defendido la autenticidad de Pawn Stars, muchos creen que la telerrealidad siempre viene acompañada de un poco de drama extra para entretener. Su vida personal tampoco ha sido inmune a los escándalos. Matrimonios y divorcios han saltado a los titulares, dando a los fans más de qué hablar más allá del drama de la Casa de Empeños. Gestionar la fama, las disputas familiares y los negocios al mismo tiempo no ha sido fácil, pero él sigue adelante, decidido a mantenerse en la cima del juego. Con cada nueva temporada de Pawn Stars se desarrollan más historias, ya sea una salvaje negociación sobre un raro objeto de colección, una acalorada discusión con un cliente u otra batalla legal en ciernes. La vida de Rick da muchas vueltas. Los pleitos, las disputas familiares y las controversias comerciales añaden capas a la historia de un hombre que construyó un imperio de telerrealidad. Pase lo que pase, una cosa está clara. Rick Harrison no se alejará de los focos a corto plazo. Avance rápido a 2018. El viejo Harrison falleció y Joanne heredó su parte, con lo que volvió a ser copropietaria. Ahí empezó el problema. Según la demanda, Rick debía proporcionarle toda la documentación sobre las finanzas de la tienda, manteniéndola al corriente como propietaria legítima. Pero Joanne insiste en que eso no ocurrió. Ella cree que Rick tenía algo que ocultar, o simplemente no se molestó en cumplir con sus obligaciones. De cualquier manera, ella no lo tenía. Ella lo llevó a los tribunales exigiendo registros financieros, daños y perjuicios, y el control de lo que afirma es su legítima herencia. Y eso fue solo el principio de la enemistad de la familia Harrison. Y la cosa no queda ahí. Joanne también acusa a Rick de mal manejo de una fuerte suma dejada por el viejo Harrison, un estimado de $500,000 en efectivo y activos. Ella quiere un desglose completo de lo que pasó con el dinero, además de una orden legal que impida a Rick de tocar cualquier cosa que ella tiene derecho. Rick, por su parte, no se lo cree. Dice que las acusaciones son completamente falsas y que la demanda es producto de la manipulación. Según él, su madre de 81 años está siendo influenciada por extraños que buscan crear problemas y sacar provecho. Pero hasta que los tribunales resuelvan el asunto, la verdad sigue siendo objeto de debate. Lo que es innegable es que construyó algo enorme. Nació en marzo de 1965 en Lexington, Carolina del Norte. Procedía de una familia de éxito. Su padre, Onés, su padre, veterano de la Marina, trasladó a la familia a San Diego, California, cuando él era solo un niño. Su vida parecía normal hasta que desarrolló epilepsia a los 8 años. Los ataques de gran mal le mantuvieron postrado en cama durante gran parte de su infancia, pero en lugar de hundirse en el aburrimiento, encontró una vía de escape en los libros. Sin acceso a la televisión, devoraba libros de historia, ciencia y todo lo que caía en sus manos. Esa temprana obsesión por el conocimiento se convirtió en una ventaja para toda la vida, sobre todo en el negocio del empeño, donde conocer tus cosas puede significar la diferencia entre un gran negocio y una completa estafa.
Incluso hoy en día, atribuye a esas largas horas de lectura el haberle ayudado a reconocer objetos valiosos en el momento en que llegaban al mostrador. Su pasión por la historia y los objetos de colección le llevó a crear Gold and Silver Pawn Shop, que su padre ayudó a fundar. Juntos, construyeron un negocio que llamó la atención de los productores de telerrealidad, transformando su tienda en una sensación mundial. Pero a pesar de su éxito, el dinero y la fama no siempre significan armonía familiar. Con la demanda aún pendiendo sobre su cabeza, el mundo está pendiente de ver cómo se desarrolla esta turbia disputa familiar. Si las afirmaciones de Joan son ciertas, podría enfrentarse a graves consecuencias económicas. Si tiene razón y su madre está siendo manipulada, se trata de una situación desgarradora que demuestra que ni siquiera las mayores estrellas de la telerrealidad son inmunes a las luchas personales. Por ahora, Pawn Stars sigue prosperando y él sigue al timón, haciendo lo que mejor sabe hacer: diamanillos, trapicheos y mantener a los espectadores enganchados con un buen ojo para los tesoros valiosos. Pero entre bastidores, está claro que no es oro todo lo que reluce, y a veces las mayores batallas vienen de las personas más cercanas a nosotros. La situación no hace más que enturbiarse a medida que siguen saliendo a la luz documentos legales que arrojan más luz sobre la intrincada red financiera que ha enredado a la familia. La demanda de Joan describe un patrón de supuesta mala gestión financiera que va más allá de la disputa inicial sobre su participación en la tienda. Afirma que Rick ha realizado a lo largo de los años múltiples transacciones que han reducido su legítima participación en el patrimonio de la empresa y quiere que se rindan cuentas de cada dólar. Ya no se trata solo de la casa de empeños. La demanda se extiende a múltiples entidades empresariales, incluidas Joe Rich Properties y Harrison Properties. Francamente, ahora mismo, probablemente se puede ganar mucho más dinero siendo soldador que con un título de marketing. Joan afirma que cada una de estas empresas se ha utilizado para mover dinero de una forma que la dejaba al margen. En última instancia, lo que quiere es transparencia, pleno acceso a los registros financieros que Rick supuestamente se ha negado a compartir con ella. Pero Rick no se echa atrás. Ha expresado públicamente su frustración por todo este asunto y ha insistido en que cree que su madre está recibiendo información errónea. Desde su punto de vista, siempre ha cuidado del negocio y lo ha gestionado de forma que beneficie a toda la familia. Insiste en que no ha hecho nada malo y que las afirmaciones de Joan no se sostienen. A medida que la batalla legal se intensifica, el público se pregunta cómo se desarrollarán los acontecimientos. ¿Los tribunales se pondrán de parte de Joan y obligarán a Rick a abrir los libros? ¿O se desmoronará el caso, dejando a Joan sin las respuestas que busca? Se trata de un tenso enfrentamiento que está dividiendo a los fans y provocando acalorados debates en Internet. Mientras tanto, el negocio sigue funcionando como de costumbre. La casa de empeños de oro y plata sigue siendo un elemento básico de Las Vegas, atrayendo a clientes deseosos de comprar y vender objetos raros y valiosos. El reality show sigue rodando con Rick a la cabeza, pero detrás de las cámaras, el drama familiar está lejos de terminar. Una cosa está clara: esta demanda ha ensombrecido el legado de Pawn Stars. El programa siempre ha ido más allá de los negocios. Ha tratado sobre la familia, la confianza y el vínculo único entre generaciones. Ahora, con Joan y Rick enfrentados, ese vínculo se pone a prueba de la forma más pública posible. Independientemente de que este caso provoque o no un gran revuelo financiero, el daño a la dinámica familiar es innegable. Lo que una vez fue la historia de un dúo de padre e hijo construyendo un exitoso imperio se ha convertido ahora en una batalla judicial entre madre e hijo. Sea cual sea el resultado, es probable que las consecuencias de esta disputa legal perduren durante años. Pawn Stars siempre se ha basado en la emoción de descubrir tesoros ocultos. Pero esta vez, el mayor misterio está sucediendo detrás de las escenas. ¿Qué les deparará el próximo capítulo a Rick Harrison y a su madre? Solo el tiempo y los tribunales lo dirán. Rick Harrison ha sido un buscavidas desde el primer día, siempre encontrando la manera de hacer que las cosas funcionen, sin importar lo que la vida le depare. No era un chico más que soñaba con llegar a lo más alto. Mucho antes de poner un pie en un plató de televisión, ya estaba moviendo ficha, asumiendo riesgos y acumulando dinero. Desde muy joven, Rick supo detectar las oportunidades, inspirado por una serie de libros sobre un chico de Utah que siempre tenía un nuevo plan para ganar dinero.
Se dio cuenta muy pronto de que si quería salir adelante, tenía que ser listo, rápido y estar siempre un paso por delante de los demás. Esa mentalidad se le quedó grabada y sentó las bases de todo lo que vendría después. La escuela no era lo suyo. Se alejó de las aulas incluso antes de llegar al 11º curso, decidiendo que estaría mejor haciendo dinero a su manera. Y así fue. Cuando la mayoría de los chavales de su edad pensaban en el baile de graduación, él ya ganaba más dinero a la semana que la mayoría de los adultos, vendiendo bolsos de diseño falsos y dirigiendo su propio negocio clandestino. Antes de la fama y las batallas legales, todo empezó con un chico que sabía cómo hacer que las cosas sucedieran. La apuesta de Las Vegas. Cuando Rick era adolescente, el negocio familiar cayó en picado y, de repente, todo cambió. Con poco dinero, hicieron las maletas y se mudaron a Las Vegas en busca de un nuevo comienzo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a tomar forma. Sus padres montaron una pequeña tienda de segunda mano, un local minúsculo, nada lujoso, pero Rick vio potencial. Empezó a trabajar de inmediato durante el día y, por las noches, se dedicaba a embargar coches. Al cabo de unos años, el taller se trasladó a un lugar mejor, pero el dinero seguía siendo un problema. Fue entonces cuando surgió un nuevo plan, una casa de empeños. Ya no se trataba solo de vender artículos usados. Se trataba de construir algo que realmente pudiera despegar. Pero había una trampa. La ley en Las Vegas hacía casi imposible conseguir una nueva licencia de empeño a menos que la población de la ciudad alcanzara un cierto número. Jugaron a la espera, vigilando de cerca los números y asegurándose de ser los primeros de la fila cuando llegara el momento. A finales de los 80, la paciencia dio sus frutos. La ciudad alcanzó por fin la cifra mágica. Y tras meses de trámites burocráticos, obtuvieron la licencia. Fue entonces cuando empezó el verdadero trabajo. La casa de empeño de oro y plata abrió a tiro de piedra del Strip de Las Vegas. Al principio, no era más que un pequeño negocio familiar. Nada llamativo, pero tenía algo que otras casas de empeño no tenían: determinación. Con el paso de los años, la tienda creció. A principios del año 2000, gestionaban millones de dólares en préstamos al año y obtenían grandes beneficios solo con los intereses. Lo que quería hacer, solo para mi propia cordura, para probar el diamante. Sí, claro, adelante. Ok, gracias. Pero sentarse y acomodarse no formaba parte del plan. Había una visión más amplia para llevar el negocio a la televisión. La idea tenía mucho sentido. Pero convencer a los grandes de Hollywood era otra historia. Durante años se propuso la idea de un reality show basado en la casa de empeños, pero nadie picaba. Los ejecutivos no creían que fuera a funcionar, pero la insistencia dio sus frutos y al final alguien vio el potencial. En poco tiempo, las cámaras empezaron a rodar y las estrellas del empeño llegaron a las ondas a finales del año 2000. El programa despegó casi de inmediato, cosechando enormes índices de audiencia y convirtiendo la casa de empeño de oro y plata en una sensación mundial. El negocio explotó como nadie podía imaginar. Los aficionados hacían cola a las puertas de la tienda con la esperanza de echar un vistazo a la acción. Y lo que empezó como una pequeña casa de empeños de Las Vegas se convirtió en uno de los negocios más famosos del mundo. Pero con el éxito llegaron los problemas, los grandes. Dinero, fama y familia no siempre se llevan bien. Y con los años empezaron a surgir tensiones entre bastidores. Siempre había mantenido un estrecho vínculo con su padre, pero otras relaciones familiares eran más complicadas. Cuando falleció su padre, las cosas se complicaron. Un importante pleito surgió en el seno de la familia, convirtiendo lo que debería haber sido un tiempo de duelo en una batalla legal en toda regla. Los detalles de la demanda se mantuvieron en secreto durante un tiempo, pero finalmente las grietas en la dinámica familiar se hicieron demasiado grandes para ignorarlas. Tampoco era la primera vez que el drama golpeaba a la familia Harrison. A finales de 2010, se reveló que el padre de Rick había dejado a su otro hijo, Christopher, fuera de su testamento. La gente especulaba sobre lo que había pasado, pero Rick se quedó callado, insistiendo en que era un asunto privado. Ahora, con otra disputa legal, las luchas internas de la familia son más públicas que nunca. Es una situación difícil, y no importa cuánto dinero o éxito tenga alguien, el drama familiar puede calar hondo. Pero si hay algo que Rick ha demostrado una y otra vez,
es que sabe manejar las situaciones difíciles. Construyó un imperio desde cero, se enfrentó a todos los retos y nunca se echó atrás cuando las cosas se pusieron difíciles. Escritorio. Pero en realidad no es un escritorio. En realidad es una pistola. Es un escritorio pistola porque no sé la fecha en que se hizo esta cosa. ¿Te importa si echo un maldito vistazo a esta cosa? Porque estoy completamente perdido aquí. Para nada. Gracias. Desde dinero falso que puede haber sido fabricado por la CIA o los alemanes, hasta armas novedosas que pueden parecer bastante inocentes, pero que pueden ser más peligrosas de lo que crees. He aquí cómo Rick y el resto de los chicos de Pawn Stars tuvieron que lidiar con objetos ilegales para evitar la atención de la policía. Hemos visto entrar todo tipo de cosas por las puertas de la casa de empeños de oro y plata. Así que tiene sentido que, de vez en cuando, los tipos de la tienda se muestren reacios a hacer un trato, no solo porque no les guste el aspecto o el valor del artículo en sí. He visto armas ocultas en todo tipo de cosas. Espadas, bastones, incluso cámaras. He visto escritorios con compartimentos ocultos para armas, pero nunca he visto un escritorio como arma. Pero también porque puede ser algo que es demasiado caliente para ellos manejar. ¿Cómo? Imagina algo tan ilegal que Rick tendría que negar la petición del dueño para hacer un trato con ellos. Echa un vistazo a este escritorio que esta señora trajo para que Rick le echara un vistazo hace algún tiempo. Parece un escritorio normal, ¿verdad? Bonito y bonito. Algo que sin duda te vendrá muy bien cuando llegue el momento de escribir esa gran novela de la que siempre estás parloteando. Pero ni siquiera tenemos una sinopsis. Bueno, se puede decir que esta señora tenía algo parecido en mente cuando se lo encontró en una venta de bienes. Según ella, solo buscaba un pequeño y bonito escritorio en el que poder dejar un libro de visitas. En cambio, pronto se dio cuenta de que tenía mucho más de lo que esperaba cuando miró dentro del escritorio. Al parecer, no solo era un escritorio muy mono, sino que además servía de pistola. Así es. A tus oídos no les pasa nada. Al parecer, alguien pensó que tenía sentido manipular el escritorio de tal forma que, al presionar el tintero de aspecto inocente, una bala del calibre 22 saliera disparada por la trampilla hacia cualquier objetivo desafortunado que se encontrara en su línea de tiro. Por muy fascinada que esté la propietaria del escritorio de armas, estaba ansiosa por saber cuánto puede valer el escritorio. Claro, sería estupendo poder venderlo, pero si no es capaz de hacerlo, eso estaría igual de bien para ella. Para ser sinceros, Rick y Corey no podían apartar los ojos de la fascinante novedad. Un escritorio que es un arma. Seguro que puede haber una buena película de James Bond basada solo en este escritorio. Sin embargo, por muy fascinante que fuera el escritorio pistola, Corey no dejó de encontrarle defectos. En realidad, ¿cuál era el propósito real de la pistola? Solo podía contener una bala y que dos de un calibre diminuto que solo podría clavar a alguien. Independientemente de esto, Rick seguía obsesionado con la presencia del arma. Según el propio hombre, él nunca había visto nada como esto antes. Dicho esto, también tenía un problema con el artículo porque podía saber cuándo se había fabricado. Esto era clave porque él solo compraba armas fabricadas antes del año 1898, para ver si realmente se vería obligado a entrar en este trato por el escritorio de armas. Decidió pedir la opinión de un experto. Rick pensó que era genial, y esperaba que el experto pudiera darle más información sobre cuándo podría haberse fabricado el arma. Curiosamente, incluso el experto estaba fascinado con el arma. Al principio, él también se sorprendió por el hecho de que estaba escondida dentro de un escritorio. Él tampoco lo había visto nunca. Dedujo que podía tratarse de una pieza única que nunca se había reproducido desde su fabricación. También reflexionó sobre si podría haber sido un accesorio de cine en su día. Dicho esto, él también estaba perplejo sobre cuál podía ser el propósito de esta arma. Definitivamente no era un arma potente, y el cañón era demasiado pequeño para hacer demasiado daño a cualquier objetivo. Por muy condenatorio que sea, el experto también señala que esta pistola puede ser demasiado peligrosa para tenerla por ahí con un libro de visitas encima de lo que es esencialmente un arma oculta. Si añadimos el hecho de que el propietario tendría que consultar con un armero para desactivar el arma oculta tal y como estaba, y el hecho de que este escritorio de armas puede haber sido fabricado después de 1898, Rick no pudo encontrar realmente una razón para comprar el escritorio de armas. A pesar de encontrarlo tan chulo,
Mala suerte. A continuación, echamos un vistazo a este caparazón de tortuga que este caballero trajo a la tienda un fatídico día. Mira qué belleza. Al parecer, el hombre compró esta guitarra de caparazón de tortuga en una casa de empeños hace unos años, porque por alguna razón se sintió atraído por ella. Para ser honestos, podemos ver el atractivo. Sin embargo, puede haber algún problema con este instrumento musical, ya que puede ser ilegal poseerlo. La verdad es que tiene sentido. Aunque estas guitarras de caparazón de tortuga pueden tener algún tipo de atractivo para algunas personas, debemos recordar que al fin y al cabo, estas guitarras están hechas esencialmente del caparazón de las tortugas. Una de estas tortugas puede ser incluso una especie en peligro de extinción. Como tal, en los años 70, el gobierno consideró oportuno prohibir el comercio de cualquier cosa que pudiera fabricarse con estos caparazones de tortuga. En consecuencia, si Rick iba a comprar la guitarra a este caballero, iba a tener que averiguar si había sido fabricada antes de los años 70, cuando se promulgó la ley que prohibía el comercio de estos caparazones de tortuga. Para ello, Rick tuvo que llamar a uno de sus expertos. Al ver la guitarra, el experto se puso manos a la obra. Para empezar, sabía que a los músicos de bluegrass les encantaba el sonido que emitían los caparazones de tortuga de verdad. Sin embargo, al final no supo decir cuándo se fabricó y si era ilegal venderla o no. Claro que podía poseerla, pero comerciar con ella podría atraer la atención de las autoridades. Y eso es algo que todos odiaríamos, ¿no? Si le preguntas al experto, te dirá que no la tocaría ni con un palo de 3 metros. Ha visto a gente cumplir condena y pagar multas por vender cosas así de forma ilegal, y no le gustaría que a Rick le pasara lo mismo. Como resultado, Rick se vio obligado a despedirse del caballero y de su impresionante guitarra de caparazón de tortuga. A pesar de lo atractiva que era la guitarra, estamos seguros de que a Rick se le erizaron los pelos de la nuca cuando este hombre trajo a la tienda algunos recuerdos políticos. Aunque los recuerdos eran interesantes, estaba compuesto por el DNI de Howard McGrath, fiscal general de Estados Unidos entre los años 40 y 50, y la mitad de un billete de $10. Los documentos fueron firmados por Edgar Hoover, el infame jefe del FBI durante muchas décadas. Al parecer, el hombre había comprado los documentos al nieto de McGrath. Sin embargo, al mirar los documentos, Rick se preguntó si McGrath había trabajado realmente con el servicio secreto. Al mirar el billete de $10, el propietario comenta que se trata de un billete falso firmado por el fiscal general. Rick duda un poco, porque si bien los billetes mal impresos pueden valer mucho dinero para los coleccionistas, los billetes falsos eran un asunto totalmente distinto por sí solos. Todos sabemos que es un delito federal utilizar un billete falso en cualquier país del mundo, por no hablar de Estados Unidos. La ley también puede extender su ira a aquellos que simplemente posean uno. Una vez que Rick miró el billete más de cerca, pudo confirmar que sí, se trataba de un billete falso. Verás, cuando se fabrican los billetes originales, añaden hilos de seda al papel. Si eso no está allí, entonces significa que su billete de $1 no es real. Este fue definitivamente el caso de este billete de $1 que estaba actualmente en la tienda. Rick estaba tan preocupado por el proyecto de ley que compartió abiertamente su opinión de que él no creía que era legal, incluso poseer el proyecto de ley, que definitivamente estaba asustado acerca de ellos, y recomendó que el propietario obtener el proyecto de ley y los demás documentos examinados, por lo que no aterriza en cualquier agua caliente, con la esperanza de hacer el propietario de un favor. Rick llamó a un experto que les ayudaría a saber si realmente era ilegal poseer esos objetos. Poco después de que llegara el experto, este afirmó que, si bien no había ningún peligro en poseer los otros artículos, no recomendaría que alguien se quedara con un billete falso. Lo mejor que podía hacer con él ahora era llevarlo directamente a la administración pública. Si quería evitar cualquier tipo de responsabilidad legal, después de vender los otros artículos por unos $500, esperamos que se deshiciera del billete falso tan pronto como fuera posible. Por muy malo que fuera el billete falso, Rick y el resto de los chicos de la tienda debieron quedarse totalmente sorprendidos cuando esta señora entró con un dispositivo para hacer trampas en el póker. ¿Quién fabrica estas cosas? Este es el tipo de cosas que meten a la gente en problemas por el simple hecho de poseerlas. Pero en este momento, ese no era el problema de la propietaria.
Todo lo que quería saber era si podía conseguir algo entre $600 y $6,000 por el artículo. Curioso por el dispositivo para hacer trampas en el póker, Rick decidió ver qué opinaba un experto al respecto. Una vez que llegó el experto, pudo decirles que se trataba de una retención de cartas de Martin San Francisco. Al parecer, es gracias a este dispositivo que tenemos el dicho de tener un truco bajo la manga. Un pedazo de historia increíble. Pero en este momento lo que más preocupaba a Rick y a la propietaria era el valor. Una vez preguntado, el experto pudo decirles que valía entre $1,500 y $2,200. Rick, siempre negociador, ofreció inmediatamente $800 a la mujer. Encantador, ¿verdad? Para ser sincero, el objeto iba a ser difícil de vender. Así que era lógico que Rick no quisiera pagar mucho dinero por el objeto. Por suerte, las dos partes pudieron llegar a un acuerdo por valor de $900. Juego limpio. Echamos otro vistazo a otra pieza de la historia. Cuando esta mujer entró en la casa de empeños con este artículo de la Guerra Fría a cuestas, quiero decir, ¿dónde encontró esta mujer este buscador de calor infrarrojo? ¿Cómo puedes imaginar? Rick y el resto de la tripulación se quedaron en shock cuando la mujer entró con su misil porque en realidad nunca han tenido uno. No eran más que una casa de empeños y distaban mucho de ser fabricantes de armas. Curiosamente, su padre se dedicaba a la subasta de excedentes militares en los años 70 y 80. Durante esa época, solía pujar por contenedores de transporte vacíos. Una vez conseguidos, los precintó antes de cargarlos en su camión para poder llevárselos. Tras una de esas transacciones, el padre de la mujer se dio cuenta de que uno de los contenedores pesaba mucho. Tras echar un vistazo al interior del contenedor, el hombre encontró a este buscador de calor sentado a remolque. Siempre precavido, Rick preguntó si la mujer tenía un permiso del Ministerio de Defensa para poseer ese arma. Sorprendentemente, la mujer tenía documentación que le autorizaba a poseerla. A pesar de ello, Rick seguía mostrándose escéptico ante la idea de comprársela a la mujer porque no sabía qué iba a hacer con ella. En busca de ideas, Rick decidió consultar con uno de sus expertos. Tal vez él pueda decirle a Rick si fue siquiera una sabia idea estar en posesión de semejante objeto. Minutos después, el experto se vio sorprendido por la presencia de esta magnífica pieza de tecnología de los años 60. Estaba tan sorprendido de que esta señora estuviera en posesión de lo que resultó ser el raro misil buscador de calor a 9 que quiso saber si realmente tenía alguna documentación que le diera permiso para estar en posesión del arma. Fuera o no el caso, el experto no estaba interesado en ningún tipo de negocio cuando se trataba de esta arma. Aparentemente, era la mitad superior de un misil buscador de calor de 9 pies. Y como tal, incluso si la señora tenía un permiso, esta cosa pertenece a una base militar, no la casa de alguien o una casa de empeño, sobre todo después de que reveló que durante la Guerra Fría, la tecnología de vanguardia que este artículo fue relegado a persona non grata, si se quiere, después de que se vio comprometida por los rusos. De hecho, los hechos del caso eran tan sospechosos que Rick y el experto empezaron a mirar a la mujer con ojos desconfiados. Más vale que ella misma no sea una espía rusa. Por alguna razón, Rick decidió hacer un trato con la mujer, a pesar de la advertencia del experto. Tras regatear un poco, la pareja acordó un trato valorado en $550. Ahora Rick puede disfrutar de la compañía de su cabeza de misil buscadora de calor. A pesar de lo catastrófico que podría ser este misil térmico, hay quien afirma que nuestro siguiente objeto es aún más mortífero que esos misiles térmicos de 9 pies. De hecho, se dice que el siguiente objeto es el más mortífero del mundo. Bueno, según su dueño. Al parecer, estamos ante una llave de lanzamiento de un misil balístico intercontinental ruso que podría utilizarse para lanzar un arma termonuclear. Una locura, ¿verdad? Fascinado, Rick se quedó un poco desconcertado cuando el propietario exigió $10,000 por ella. Rick seguía fascinado por los objetos. El problema era que parecían algo que cualquiera de nosotros podría haber hecho en el patio de su casa, ansioso por llegar al fondo de lo que estaba viendo. Rick decidió una vez más llamar a otro experto. ¿Cuántos de estos tipos tiene en nómina? Al poco tiempo, Mark, el experto, se deshacía en elogios por la calidad de las llaves de titanio. Tenían que ser de verdad. Sin embargo, tuvo que aclarar algo sobre las llaves,
Aunque nos habría encantado que estas llaves pudieran activar misiles termonucleares como los villanos de James Bond que somos, quizá tengamos que conformarnos con el hecho de que estas llaves se utilizaban en realidad para lanzar naves espaciales. En cualquier caso, parecía que había algo especial en estas llaves, ya que son objetos raros. Como tal, Rick estaba dispuesto a negociar por ellas. Aunque el hombre quería 10,000, Rick solo estaba dispuesto a ofrecerle 1,500. Como no quería que le rebajaran el precio, el hombre decidió que lo mejor sería buscar un comprador en otra parte. Buena suerte, amigo. Aunque la última vez no fue tan explosiva como nos gustaría, al menos podemos conformarnos con la vez en que este hombre entró con una granada de la Segunda Guerra Mundial. Una locura, lo sabemos, fabricada con bolas de hierro fundido rellenas de pólvora. Scott, el propietario, pensó que tenía en sus manos un objeto valioso, así que podría ver si era capaz de conseguir un buen precio por ella. Inmediatamente, parecía haber un problema con nuestra granada, porque Rick se dio cuenta de que parecía estar vacía. Como no quería desanimarse, Scott le dijo a Rick que tenía que ser auténtica, porque podría haber sido fabricada por la OSS, precursora de la CIA o la propia CIA, hace 6 décadas. A pesar de sus reservas, Rick reconoció que parecía un tipo de granada poco común, y que habría que ser muy valiente para comprar algo así y luego desmontarlo. Teniendo en cuenta el hecho de que estaba marcada con el logotipo EKC, que significa Eastman Kodak Company, una empresa que era conocida por fabricar armas como esta, el objeto sin duda llamó la atención de Rick. Solo tenía que ver qué opinaba uno de sus expertos sobre la granada hueca. Afortunadamente, Tony el experto sabía algo sobre lo que Scott había llevado a la casa de empeños. Aparentemente esta es una de las granadas que fueron usadas por la OSS en su día. Potente y letal, era una bomba infernal. La cosa se puso aún más impresionante cuando Rick y Tony se enteraron de que la granada solo le había costado a Scott unos míseros $5, porque valía unos 2,000. Teniendo en cuenta lo raro que era el objeto y lo mucho que el propio Rick lo quería ahora, Rick se alegró cuando Scott y él acordaron un trato por valor de $1,600. Sin duda fue una gran compra para Rick. Puede que tengas que aguantarnos porque el siguiente artículo de nuestra lista no es ni la mitad de explosivo que nuestra granada de $2,000. Esta vez, Rick agasajó a una mujer que entró con sus documentos falsos, que fueron confiscados a algún espía nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Según la mujer, su abuelo era un gran coleccionista de recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Con estos documentos en la mano, la mujer esperaba obtener $8,000 por ellos. Aunque Corey creía que Rick debía pedir la opinión de un experto antes de meterse en este asunto, Rick estaba dispuesto a hacer una oferta por valor de $4,000. Incluso Corey se sintió desconcertado, pero Rick le convenció de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tras acordar un trato por valor de $5,000, Rick se dirigió entusiasmado a reunirse con algún experto que pudiera decirle exactamente qué le había comprado a la mujer. Al poco tiempo, Rick apareció en la puerta de la CIA. Una vez allí, entregó a los representantes unos documentos que podrían estar relacionados con la OSS, la precursora de la CIA. Tal vez puedan ver si se trata de documentos falsos o si son reales. Una vez que pudieron ver los documentos, los funcionarios del gobierno no pudieron autentificarlos, a pesar de que parecían reales. Resulta que los alemanes hicieron un buen trabajo fabricando estos artículos falsificados. Al compararlos con los auténticos, estaba claro que se trataba de artículos falsificados fabricados por los alemanes. Es una locura lo que esos tipos estaban haciendo durante los días del conflicto mundial. Por último, echamos un vistazo a algunos documentos militares que detallan la vida y los logros de un soldado durante su carrera militar. En los documentos se puede ver la firma de diferentes documentos a medida que ascendía de teniente a general de brigada. Toda una ilustre carrera, a decir verdad. Al examinar los documentos con más detenimiento, Rick no pudo evitar preguntarse quién era ese gran triunfador. Tras investigar un poco, se dieron cuenta de que se trataba de un soldado conocido como Lorenzo W. Cook. Al ver la rapidez con la que Cook ascendió en el escalafón, a Rick le convencieron los documentos porque contaban la historia de este distinguido soldado. Al expresar su interés por el documento, Rick quiso saber cuánto estaba dispuesto a venderle el propietario. Cuando el hombre le explicó que pedía entre $10,000 y $12,000 por los documentos,
Rick pensó que tal vez lo mejor para él sería recabar la opinión de un experto antes de comprometerse en el trato. Al poco tiempo, el experto se presentó para examinar los documentos. Tras algunos análisis, el experto declaró que todas las firmas de los presidentes que figuraban en los documentos, salvo la de Andrew Johnson, cuyo sello era un sello, eran auténticas. Por ello, consideró que los documentos valían unos $10,000. Así es. Después de regatear un poco, la pareja se decidió por un trato por valor de $5,000. Mejor hacerlo antes de que Rick decida que no lo quiere. Desde dinero falso que puede haber fabricado la CIA o los alemanes, hasta armas novedosas que pueden parecer inocentes, pero que pueden ser más peligrosas